Hola, ¿sabían ustedes que las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida? Dice la palabra en Mateos, capítulo 5, versículo 7. Dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Vamos a comer ese versículo otra vez. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Cuando yo estaba hace un ratito antes de grabar empezar este video, yo no me sentía bien, yo me sentía down, como... y yo dije, Señor, no me siento bien, háblame. Pues abrí la Biblia y me salió ese versículo. Y quiero compartir lo que el Señor me habló a través de su palabra. Mateo 6, el capítulo 6 de Mateo me habló. Y podemos considerar esto un entrenamiento, ¿verdad? Tenemos que correr la carrera. Para nosotros seguir corriendo, cuando uno corre una carrera, se fatiga. Y yo me sentía fatigado. Pero por la gracia de Dios, pude volver a Jesús y pedirle que me hable. Volver al Padre que me hable en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. El Señor Jesús está hablando, diciendo, cuídense de no hacer sus obras de esta justicia, de justicia delante de la gente. En otras palabras, que nosotros cuando hacemos algo justo para el Señor, no debemos decírselo a nadie o hacerlo en público para que la gente nos vea. Yo estoy en video, pero estoy en privado en mi carro. Yo no estoy en la calle con la Biblia o predicando, déjame corregir, haciendo algo justo para que la gente me aplaudan o la gente me digan qué buen trabajo, porque esa va a ser mi recompensa. Dice aquí que el Padre que está en el cielo no le dará ninguna recompensa, porque eso es lo que llena es nuestra carne, nuestro orgullo, y el Señor nos quiere librar de eso. El Señor odia al orgullo. El versículo 2 nos explica en una de las formas cómo nosotros podemos hacer algo justo, ¿verdad? Dice, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. En otras palabras, no se lo digas a todo el mundo. No lo digas, ¡hey, estoy haciendo esto! Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Déjame leer todo el versículo porque estoy aprendiendo a no interrumpir el versículo. Estoy en entrenamiento, ¿ok? Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. ¿Ustedes saben qué es una sinagoga? Ahí yo los dejo pensando. Y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. En otras palabras, no se lo digas a nadie, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ahora yo entiendo por qué el Padre a mí mismo no me recompensó por muchas cosas buenas que yo he hecho.
Porque yo rápido se lo dije a mami o se lo dije a fulano o a sultano. Y la palabra dice que no se lo digas a nadie. Hazlo en secreto para que Dios nos recompense, ¿verdad? Seguimos leyendo. Ahora el Señor me tocó sobre la oración. Yo he tenido duda de la oración. ¿Cómo es que yo debo orar al Señor, verdad? Aquí el Señor Jesús nos enseña cómo orar. Y en esta oración incluye todas las necesidades. Después puedo entrar en detalle, pero quiero leer las palabras que el Señor nos dice cómo orar, ¿verdad? Dice en Mateo 6, versículo 5, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas. Ok. Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ok. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Primeramente dice aquí que no ore en público, no ore en la sinagoga. ¿Tú sabes lo que significa una sinagoga? No lo voy a explicar, búscalo en el diccionario. Para que así nadie crea que yo quiero ofender a cualquiera, sino que el Señor está hablando en su palabra. O la creemos, o decimos sí, amén, Jesús. O decimos, no, pero es que me enseñaron esto. Pero es que fui aquí y aprendí esto. No. Por eso es que en el capítulo de Juan he podido ver por qué el Señor dice, no, lee tú el capítulo completo de Juan, porque si yo lo explico, yo voy a entrar a estar entrando emociones y estar añadiéndole a lo que dice ahí y no va a ser original. Ahora, y al orar, ahora el Señor nos va a decir, primero dijo cómo no orar, pero ahora nos va a decir cómo orar. El versículo 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Este es Jesús hablando, ¿ok? No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Versículo 9. Ustedes deben orar así. Yo quería explicar ese versículo que leí, pero no puedo porque yo creo que está en español, ¿verdad? Y los que saben español ya entienden lo que Jesús dijo. Versículo 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Este es Jesús diciendo, ustedes deben orar así. Después les explico por qué se ha disminuido el valor de orar en esta forma por las enseñanzas o de lo que diga el hombre que opina de por qué no y por qué sí. O de cómo hacerlo y no cuándo hacerlo. Es como del Satanás que está en toda la humanidad en la carne, empieza a actuar en la mente con unas buenas ideas de cómo debe ser y sale cualquier cosa de la boca la cual está en contra del evangelio. Dice Jesús, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, dice. En otra versión dice cada día.
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Por qué tú crees que Jesús quiere que nosotros oremos así? La carne le gusta orar en pedir todo lo que le gusta y los deseos de la carne. La carne le gusta pedir algo que a lo mejor el Señor dice que todo es provecho, pero no todo nos conviene. En esta oración está incluido todo lo que necesitamos. El Señor, el Dios es tan soberano que Él a través de su Hijo nos enseñó a orar, porque aquí en esta oración que Jesús dijo está incluido, número 1, yo le doy gracias al Señor que a la hermana Raquel, ella dio un estudio de la oración y yo pude disfrutar la parte que cuando nosotros oramos debemos reconocer al Padre primero. Yo siempre iba a Jesús primero, la cual el Señor ha tenido misericordia y Él escucha la oración porque yo no tenía entendimiento de eso. Pero eso me captó mucho. Amén. Y dice, mira, en esta oración está todo incluido. Toda la oración perfecta es esta, porque Jesús dijo que oremos así. Lo voy a explicar. Ahora sí puedo explicarlo, pero versículo por versículo, no con mi opinión. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero reconocemos al Padre. Ahora, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le pedimos número 2, le pedimos que venga a tu reino y que se haga la voluntad de Él, no la de nosotros. ¿Ok? Dice la palabra, buscar el reino de Dios primero, ¿verdad? Y todo lo demás que necesitamos será añadido. ¿Por qué yo tengo que pedir algo? Hay parte en la Biblia que dice todo lo que pidiemos y esto, etcétera, no lo disminuyo, no le quito valor. Pero recuérdate que la palabra de Dios es un misterio que solo se entiende con el Espíritu Santo en revelación, como está escrita. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que tenemos que saber. Pero eso lo hace Dios cuando nos visita en su palabra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Primero reconocemos al Padre. Segundo, venga a tu reino, no mi voluntad. Buscamos el reino. 11, el versículo 11 de Mateo 6 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, cada día. La necesidad que necesitamos de comer, por eso él dice, no te preocupes, no te afanes por el mañana, porque el mañana no ha llegado, ¿verdad? Aquí, por eso es que Dios es tan sabio que yo no voy a poder entender por qué una parte de la Biblia dice esto, de pedir y todo se dará, y una parte de la Biblia dice aquí que no. ¿Verdad? Que no estemos teniendo palabrería como los paganos, nada más diciendo palabrería. Él dice, oren de esta forma, dice Jesús. Ahora, lo que me vino a mí en la mente, gracias al Señor, es que cuando el Señor dice, todo lo que pidiere, pero es haciendo la voluntad de Dios será dado. No significa que todo lo que pida me lo va a ser dado a mí. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas. Ahora entra la parte, primero reconocer al Padre, venga a tu reino, que se haga tu voluntad, no la mía. Y después viene la parte que dice, danos hoy nuestro pan, la necesidad. Y el versículo 12, es como incluyendo, no está faltando nada. Por eso es que Él nos enseñó cómo esa todo inclusivo necesidad o forma de orarle a Dios nos enseña ahí en el 12. El versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí estamos pidiendo la ayuda a Dios que
nos perdone y que nos ayude a nosotros también perdonar a los otros, que nadie conoce a Dios si no perdona a su hermano. Su hermano es todos los que aceptaron a Jesús como su Salvador, creyeron en Él y lo confesaron y se arrepintieron de sus pecados. Esos son nuestros hermanos en cualquier lugar que se reúna. Señor de ellos, como dice Pablo en las primeras, empezando todas las cartas, todas las iglesias, Señor de ellos y Señor de nosotros. Él no se dividió que si lo, mira, ya viste que me quiero ir para otro lugar, déjame regresar aquí. Espérate. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El 13 dice, y no nos dejes caer en tentación. Ahora es, perdónanos y poder perdonar. Y el más difícil, la petición más grave, más necesitada que es, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Por eso es que es importante pedir todas estas cosas que Jesús nada más nos permitió pedir todos los días, porque todos los días somos tentados, todos los días necesitamos el pan, todos los días no sé perdonar a otra persona, sabe, no sé, perdono, pero no sé olvidarlo, y no sé cómo, no voy al Padre todos los días, y no le pido que su reino venga todos los días. Y eso debe ser todos los días. Yo sé que se ha enseñado por ahí el hombre, Jesús dijo de esta forma, pero el hombre ha enseñado que ciertas personas, por no decir nombre de organización, porque no estamos para juzgar, dice la palabra que no juzguemos a nadie de antemano, porque Jesús sería encargado de hacer eso, ¿verdad? El Padre sería encargado de hacer esa parte también. So basically, lo que quiero decirles es que en esta oración no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Eso necesitamos, tenemos que ser librados del maligno todos los días. Y si no lo pedimos todos los días, vamos a caer, ¿verdad? Por eso es que el Señor fue más sabio que Satanás. En esa oración Él incluyó todo lo que nos puede proteger a nosotros. Y el Señor, Dios se place porque estamos cumpliendo el deseo de Jesús, que Él dijo, oren en esta forma. El versículo 14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Por eso es importante ir al Padre primero. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Ves por qué es innecesario orar de esta forma todos los días? Por favor, no permitamos que Satanás siga en la carne tratando de destruir la iglesia. Él no pudo con el hijo, dice en Apocalipsis, no pudo con el hijo, pero está detrás de la novia. La novia tipifica el cuerpo, la iglesia. Él quiere destruirnos, él quiere confundirnos, él quiere que nosotros creamos todo lo que escuchamos de otro sabio hablando. Sabiduría de este mundo. La palabra de Dios no es sabiduría de este mundo. La palabra de Dios es sabiduría directamente del Padre. Dice, ahora vamos a hablar del ayuno. El ayuno. El versículo 16 de Mateo dice, cuando ayunen, es Jesús hablando otra vez, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros así como cansados para mostrar que están ayunando. Yo lo he hecho. Y yo no, es porque yo no sabía, no había agarrado de serio esta palabra del Señor Jesús. ¿Por qué lo tengo que coger serio ahora? Vamos a seguir leyendo. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, dice el Señor Jesús, que demuden su rostro para mostrar que estén ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Es como decir que alguien nos diga, wow, ese sí que está ayunando bien duro. Míralo cómo se ve. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Otra versión en la de inglés dice, úntate aceite en la cabeza y lávate la cara. ¿Por qué tenemos que lavarnos la cara y por qué tenemos que untarnos aceite? Dice, para que no sea evidente ante los demás, que sí, para que la humanidad no vea, ¿verdad? Ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará. Punto. Si oramos de la forma que Jesús, si ayunamos de la forma que Jesús dijo que no ayunemos, no tenemos recompensa. ¿Cómo es que tenemos recompensa? Cuando nos juntamos aceite en la cabeza, nos lavamos la cara bien para que gente no vean que estamos ayunando, como si nada pasó, como si fueras al trabajo, que te ves, tú sabes, yo no tengo aceite en la cabeza y en verdad te voy a decir algo, yo no he ayunado en buen tiempo, pero el Señor, hoy yo te dije que yo me sentía un poquito triste, pero me llevo esta palabra porque ahora Él me está dando, me está entrenando y me está diciendo qué hacer. Por eso es que tú te sientes así, Carlos, porque amén, no voy a explicar, pero ahora Él demanda de nosotros que ser como el buen pastor, dar buenos pastos a otras ovejas de lo que ya uno come. Así funciona el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu vida. Cuando uno se las come y uno se las disfruta y uno las acepta, sale como ríos de agua viva y no la puede parar nadie y lo tenemos que hablar al público para que así lo escuchen. No significa que tengo que hacerlo en público para que me vean, para recibirla en las calles, dice en detalle la palabra. No permitamos que Satanás venga a interrumpir este video diciendo que, tú estás hablando en público en video. No, mira, yo estoy hablando en público en video porque por lo menos por video yo puedo hacerme uno con uno en África, uno en Guayama, uno en Guatemala y los dos podemos orar juntos porque dice la palabra, no hay dos o tres de acuerdo en mi nombre. En el nombre de Jesús, Él está presente. Yo no estoy tratando de tener ninguna gloria de nadie y sentirme bien porque esto es un mandato que si no se habla a las ovejas, no podemos dar de comer lo que comemos. Amén. El río se estanca y el río no se estanca. El río dice que cuando uno se lo come, la palabra es como río de agua viva que nos nutre, nos lava y nos cambia, nos perfecciona y se lo damos a otro. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. El versículo 18 dice, para que no sea evidente ante los demás, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, para que los demás no sepan de que estás ayunando. ¿Sabes qué? Ni aún debe haber un anuncio de que vamos a ayunar hoy. Simplemente uno debe hacerlo en secreto. Reunirse en un lugar con todos los santos, alabando, dice la palabra, no paremos de reunirnos. Nosotros somos el templo, la iglesia, nosotros que nos reunimos y es donde Dios habita. Lo habla en el libro de Juan. Si quieren saber lo que estoy diciendo es verdad, busquen y lean todo el libro de Juan. Ok, el Señor lo va a aclarar. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Bueno, yo no tenía ningunos planes. Te digo la verdad, no estoy adicto a la palabra. Te digo la verdad porque adicto a la palabra es como... Me ha ayudado a mí a hablarle a mi mamá diferente, poder entenderla porque está enferma, tú sabes, y el poder ganar más paciencia. ¿Cómo yo he ganado paciencia con mi mamá? Cuando me dio dolores de cabeza, porque dice que si no hay presión y problemas no podemos tener paciencia. Yo le doy gracias a Dios que el Señor permitió que mi mamá a veces, tú sabes, me diga algunas cosas que me incomodan. No voy a decir detalles porque no estoy para juzgar, pero le doy gracias a Dios porque yo me funché y aún yo dije lo que decía y todo lo que yo dije fue erróneo porque me enojé. El que se enoja instantáneamente ya cae en pecado. Esto es un entrenamiento en la vida del Señor y el entrenamiento está en la palabra. Tenemos que seguir corriendo la carrera porque cuando nos sentimos abatidos o nos sentimos que no queremos hacer nada, el Señor nos entrena y el Señor nos puede
dar la fuerza, recobrar la fuerza cuando comemos las palabras que Jesús ha hablado, son vida. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Cuando comemos la palabra del Señor, es como el Señor le había dicho: todo aquel que me comiere tendrá vida. Todo aquel que me bebiera y comiera tendrá vida. El verbo se hizo carne. ¿Ve cómo eso va entrelazado? No hay que buscar ninguna explicación o estudiar tan difícil y buscar por allá, por allí, para saber qué dice la palabra de Dios. Nada más tenemos que creer en ella, y el Espíritu que está en la palabra nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber. Las palabras que Jesús ha hablado y son vida. ¿Ustedes creen eso? ¿Creemos? ¿Podemos creer juntos en lo que dice el Señor? Dígame. Ahora, oremos juntos. Vamos a estar de acuerdo. Esta no es una oración para estar reconocido por el hombre o recompensado por el hombre. Esta oración es que quiero estar de acuerdo con alguien para que el Señor nos perdone a todos nuestros pecados, y que nosotros podamos en realidad aprender a perdonar otros, y vamos a hacerlo con lo que Él nos, en la forma que Él pidió que lo hagamos, ¿verdad? Dice, y al orar no hablen, ok. Ustedes deben orar así, vamos a orar juntos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Te damos gracias, Padre, por enseñarnos, y tu Hijo enseñarnos cómo orar. Gracias, Padre, porque en esta oración está incluido el reconocimiento al Padre, el pedir que venga tu reino, el pedir que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, el darnos el pan de cada día y el perdonar a otros como tú nos perdonaste. Y por último, librarnos del maligno. Bueno, las palabras, como dije, que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Yo creo totalmente en toda la palabra de Dios. Antes, en el pasado, yo cometí muchos errores y en hablar cosas que me enseñaban la humanidad. Pero cuando empecé a leer la palabra completa, el Señor me empezó a enseñar cuáles cosas tenía que poner. Todo lo que hablaba la humanidad, voy a decir, no fue erróneo, sino que no puedo juzgar a nadie, porque no podemos juzgar nada antes de tiempo, porque Jesús va a sacar a la luz todo lo que no era de Él. Y vamos a estar en solas, una a una con Él. Pero sí le doy gracias a Dios que leyendo la palabra completa me da fuerza, me da discernimiento de qué es verdad y qué no es verdad. Y puedo escuchar al Señor, a nuestro Padre, a través de su palabra, cuando le pedimos que nos hable. Señor les bendiga. Si usted escuchó este mensaje y en verdad cree en las palabras de Jesús y quieren que otros crean esta palabra, por favor, mándelo en sus páginas, mándeselo a otras personas en text, para que así ellos puedan creer también. Dios va a pedir cuenta de nosotros si no obedecemos la palabra de Dios.
Este video no está intencionado para recibir likes, para hacer nada. No le pongan like. No le pongan ni ninguna cosa que me beneficiaría a mí, porque en verdad esto es para el reino de Dios que venga. La intención de este video es que otras personas, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted va a decidir si va a permitir que Dios hable a otras personas a través de la palabra. ¿Tú crees en la palabra de Jesús?